Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Episodio 14. Germán Tejera. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo andás? Bien, bienvenido del programa de Cine Uruguayo. Es un gustazo poder charlar un ratito contigo. El gusto es mío. Bueno, vamos a repasar un poco tu trayectoria y tu forma de hacer cine y de ver el cine desde hoy, desde el 2025 de la actualidad, después de haber pasado por muchas pelis. Me imagino que vamos a poder charlar de cosas muy interesantes, por eso que va a ser un gusto esta charla. Germán, ¿cuál fue esa primera película o experiencia que te hizo decir quiero dedicarme a esto, a hacer cine? No sé si. ¿Te No, acordás? creo que no hubo una primera experiencia así. Me acuerdo de la primera vez que fui al cine, que fui con mi viejo y mi hermana al Montevideo Shopping cuando no estaban los movies, que eran como en la Plaza de Comida, un cine chiquitito, y vi el libro de la selva, Ujú. y mi padre se durmió en una parte que la víbora hipnotiza gente, y yo no sé, tendría Ajá. 5 años, ponele. Pero después no, como que siempre me gustó el cine muchísimo desde chico, de ir al videoclub y romper todas las cuponeras y sacar muchas películas, pero no tengo como un día así epifánico del cine. Y el día que decidiste decir, bueno, yo quiero dedicarme, o sea, estudiar esto, ¿no? O sea, podrías haber elegido cualquier cosa, pero ¿qué pasó ahí? Sí, yo tendría 12 años más o menos cuando ya quería hacer esto y le puse una cámara Bien. una Navidad a mis viejos y me dijeron que estaba difícil, no sé qué, y a la otra Navidad llegó la cámara y empecé a filmar como un loco y no paré. O sea, ¿qué cámara era? ¿Era Y una estaba cámara por de ahí. qué? Una Panasonic VHS grandota, así muy aparatosa, Ahí que va. estaba con una valijita, que ahora mi hija juega, que es doctora, con esa valijita. Y pero no, aguantó, era buena porque le di bastante. Y Germán, ¿y qué filmabas en esa época con 12 años, 13 años? ¿Qué se te ocurría Y ahí medio de lo que hacer con la filman todos cámara? los gurises, tipo cortos de terror con amigos y cosas, y después tipo cumpleaños familiares, vacaciones, como cosas más sociales. Y después como unos proto stop motion ahí con grabando y parando que nunca quedaban bien porque como era cinta todo quedaba medio corrido, pero estaba como así, de jugar a filmar. Y estabas ahí en línea, linealmente, en la cámara, cortabas, parabas, o sea, Sí, sí, ¿no? no tenía edición de nada, era todo. Sí, De claro. nada. Yo llegué a usar, yo me acuerdo que también en un momento, pero nunca pensé en hacer cine jamás, o sea, hasta que entré a la universidad. Pero me acuerdo que mi padre también tenía una VHS y llegué a agarrar los dos videos, los dos reproductores de video, grabadores de video de mi abuelo y de mi padre, y ahí logré un momento editar que ni siquiera sabía conscientemente qué estaba haciendo. Yo sabía que quería contar algo, no sabía ni qué era la edición. No sé, no tengo recuerdos claros de eso. Por eso te pregunto, me parece muy interesante que de los 13 años ya vos tuvieras una conciencia y una idea realmente de que esto era algo que a vos te gustaba hacer, ¿no? Sí, sí, me encantaba. Y es eso, ir al video y estar todo el día sacando cosas. Y tal. Y mis padres me apoyaron, Está así, no, nunca me dijeron. claro. Ya lo veo, ya lo veo. Este, eh, ¿Cómo fue tu formación? Porque sos guionista, director, montajista, productor. ¿Dónde empezaste a estudiar? ¿Cine? Ahí va, yo tipo a los 16 empecé a hacer foto fija y después me metí en la EQ cuando terminé el liceo. Y después Ajá. hice algunos cursos afuera y eso, medio como hacemos todo, que vas pichuleando becas y cosas y viajas un poco y conoces como otra gente de Latinoamérica que está medio en la misma que vos, que a la larga siempre terminan siendo los coproductores de los proyectos y es como la mejor forma de conocer gente, porque primero te haces amigo y después haces las películas, entonces tenés un espacio de confianza mucho más grande. Y un poco así, como que el núcleo fue la EQ en una época que es distinta a la de ahora, que muy pocos Claro, profesores habían estado en rodajes, había excelentes profesores, pero sí. no había tantos rodajes. Y en esa época se estrenó 25 watts en la puta vida,
como tal, era un momento medio fermental del cine y estaba bueno ser estudiante también para agarrar eso y era el cambio entre el cine y el digital. Agarré como la última colita de eso y estuvo bueno porque también te hace entender más el material, cuidar las tomas, viste, como una herencia que está bueno haberla tenido. Y qué años fueron esos, Germán? Y el 2001, De qué año, soy de qué la generación año? 2001, que fue una linda camada de Bien. gente. Y también era eso, como que aprendíamos mucho de los compañeros, como de ir a la pizzería de la vuelta y charlar hasta las 1500, pasarnos recomendaciones. Eso fue también súper importante. Creo que fue lo más nutritivo de estudiar cine, es conocer gente que está en la misma, pero que sabe más que vos. Sí, y me decís que bueno, desde muy chico vos tenías este interés por filmar, por contar historias, y te decía recién, ¿no? Sos guionista, sos director, sos montajista, sos productor, y seguro que me decís alguna otra más, pero ¿crees que es importante para alguien que se está formando, o sea, conocer y interesarse por diferentes disciplinas dentro del cine? ¿Y qué te agrega en todo caso también, Claro, no? yo creo que Porque es vos como un ahora. uruguayés, viste, que terminás haciendo muchas cosas porque si no, no las podrías hacer, no tenés plata para contratar, vi- viste, o te envuelve un poco producir, pero tenés que producir, ¿eh? Eh, Así yo lo que me siento más Sí, cómodo es dirigiendo y filmando y editando, eso es como lo que. Después escribiendo me gusta, pero me cuesta más como encontrar los horarios y la inspiración. Y producir no me gusta tanto, pero lo hago con gusto porque es como lo que te permite después poder hacer lo que querés. sí, desarrollar tus proyectos, tus proyectos, los de Julián, o quizás ir como coproductor en otra obra, ¿no? Este, sí, sí, ya lo he hablado con otros colegas y sí, yo creo que es importante, ¿no? Por lo menos no sabes del todo una cosa, ¿no? Pero sí sabes cómo va a funcionar, cómo podés proyectarte o proyectar tu película o lo que querés hacer, conociendo un poco de las herramientas o conociendo de producción, entender cómo es que funcionan diferentes áreas dentro del cine, ¿no? Sí, y por Y ejemplo, eso te para editar mejor. sirve mucho para escribir, porque entendés como Ujú. el corazón de las escenas, dónde tenés que cortar, dónde tenés que entrar, cómo acumula cierta musicalidad una película, cómo lograr pausas, cómo lograr. Entonces, eso es como súper valioso, ¿viste? Como pasar por experiencias largas de montaje, porque cuando te sentás a escribir, decís, esta escena seguramente en montaje la borre porque no es tan relevante cuando haces una segunda lectura del guión, ¿no? Y así con las otras áreas, Claro. si sabés dirigir actores, también cuando escribís pensás como pliegues o cosas que te pueden dar ciertos actores. No sé, siento que está bueno como tener una visión media global del cuento, porque al final eso va a ser lo que va a pesar. En unas condiciones de producción que se parecen a veces más al teatro que al cine, y lo digo en el mejor de los sentidos, ¿viste? Porque no estás como dentro de una maquinaria Sí. que te das vuelta y haya 10 camiones con luces. Tenés lo que tenés y está buenísimo porque también tenés más libertad a veces. Sí, eso te iba a decir que realmente a veces tenemos que resolver con pocas cosas y el saber, ¿no? Manejarse con diferentes, incluso para pedir, ¿no? Pedir a un sonidista algo, pedir a un actor algo, pedirle al editor algo. Uno habiendo pasado brevemente quizás por ese rol, sabe cómo pararse frente, bueno, a lo que uno quiere, ¿no? Claro. Em, Germán, y me dijiste, estudiaste en la ECU y te fuiste, puede ser que hayas ido a Cuba también. Sí, pero todo fue como No. ganamos con un fondo para Doc TV y te hacían un curso en Cuba, no sé si era 1 o 2 semanas, era medio cortito. Y tal, fui allá, estuvo buenísimo. eh, pero Ujú. yo de los cursos que hice, el que más me marcó fue uno en Italia, que era con un montajista y un guionista que te daban clases como adentro de un cine y era como de 3 meses y fue extraordinario y así como que me forjó bastante, digamos. Y aparte tal, el cine italiano me Mirá. encanta y me encanta Italia y todo, y estar ahí becado era un sueño. En esto,
De repente hay mucha gente que nos está escuchando y seguramente haya estudiantes de cine, bueno, colegas obviamente, o gente que está interesada en saber cómo se hace cine en Uruguay. ¿Qué tiene de importante postular o presentarse a un taller internacional con un proyecto? ¿Qué es lo que te deja y te da? Y yo creo que depende del momento de la vida de cada uno, ¿no? Como que si sos joven tenés como la doble, el doble gusto de decir, viajás, conocés, tenés una cosa de experimentar, de ver el mundo y en paralelo poder desarrollar un proyecto, viste como que no es solo que el cine es la vida, que está también la otra parte y que cuando uno mete una Ujú. beca de estas se complementan bárbaro porque vas con un objetivo, viajar a un país, pero también sacás un montón de experiencias y después te vas a dormir y soñás con más cosas. Pero también hay un punto, yo qué sé, yo ahora si me decís, te vas 3 meses a estudiar a no sé qué, y no sé si puedo, ¿viste? Y no sé si tengo ganas, porque Sí. me parece que hay un momento que es divino y es como todo, ¿no? Si a uno le dicen cómo es la casa ideal y decís, bueno, una casa con 10 habitaciones, una piscina, ¿verdad? Y decís, si tengo 90 años, esa no va a ser mi casa ideal. Y un poco yo creo que lo de las becas, formación y cosas, está buenísimo a una altura de la vida y también está bueno tomarlo con pinzas, porque muchas veces los procesos de los guiones pasan a ser como hiperanalizados, hiper pasteurizados y salís como con un formato que termina cambiando la esencia de la película y posiblemente tu propia esencia. Sí, tal cual, sí, sí, sí. Y a mí me pasa más o menos lo mismo también. Yo creo que hoy a veces pensar en postularme a un taller, ya cuando uno tiene ya algunas películas o se tropezó un montón de veces y ve cómo es el formato, siempre está bueno igual recibir un feedback, ¿no? Eso está claro porque a veces es el proceso de guionista o el proceso de trabajo nuestro, como hablamos de hombre orquesta en muchos casos, es como que uno está medio como en soledad y siempre está bueno recibir un feedback, pero es cierto que también llega un momento en que uno, bueno, habiendo transitado tantas cosas, más o menos sabes qué es lo que querés, dónde te estás equivocando, hacia dónde querés ir, que no quita igual que en tu caso trabajás con Julián, que ahora vamos a hablar de eso, de la dupla, que haya un feedback, que se conocen y que de repente puedas dialogar con una persona que te conoce también y que te pueda honestamente darte una devolución de tus guiones o de tu montaje. Eso lo haces, por ejemplo, con colegas o Sí, con sí, sí. en estos Sí, sí, momentos. sí. Y es fundamental. Me parece que no, como que está buenísimo poner a consideración lo que uno empieza a trabajar como un material medio ahí ameba, entre 13 o 4 personas, y ir viendo qué te comentan y para entender dónde estás parado, para confirmar Claro. algunos prejuicios o preconceptos que puedes tener también sobre el material, no sé, me parece que es imprescindible, como que abrir un poquito la cancha, no abrirla mucho porque te podés volver loco si se la pasas a 20 personas, Sí, sí. cada uno te dice una cosa distinta, pero sí a gente que uno confíe en su gusto y en su honestidad también, pues está bueno dar las cosas para que te maten, no para que te digan que está divino. Entonces, Claro. hay como una lógica media de sparring, viste que está bueno tener algunos sparrings para boxear un poco. Y a veces hasta las cosas que están muy alejadas de lo que uno piensa también te sirven porque en realidad te hacen repensar también, a ver, qué tan seguro estás de lo que querés, aunque te parezca un bolazo lo que te tiraron, bueno, de alguna manera te toca y, bueno, reafirma ciertas ideas, hacia dónde vas, o bueno, puede pasar no, que venga alguien y te diga algo que te ilumina totalmente, decís, ¿cómo esto yo no me di cuenta antes? Y lo puedo resolver acá, ¿no? Más cuando decís, este, vos sos, por ejemplo, Una noche sin luna la montaste Con vos Julián, sí, sí, los dos. con Julián y la escribiste Sí, vos sí. solo. No, más cuando es ese proceso, ¿no? Uno escribe y después termina montando y lo importante que es de que alguien venga de afuera y realmente te pueda dar una cachetada, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, aparte me pasa que cuando Bien, escribo no sé el final de las cosas, ¿viste? Soy más voy escribiendo escenas, voy viendo para dónde ah, va, mirá. no sé qué. Entonces, siempre el material está como una zona bastante gelatinosa que a veces te trancás y viene alguien y te dice, pero pará, y ahí haces chic, chic, chic y se alinea todo y seguís para adelante, como que está bueno el proceso ir recibiendo comentarios.
Igual me parece que está bueno tener Bien. algo medio sólido para mostrar, ¿viste? Si lo tenés demasiado. Es decir, cuando digo sólido, digo como el caminito de la historia, aunque no tenga buenos diálogos, pero que si está demasiado abierto es como medio peligroso porque te puede ir para cualquier banquina. Claro, cualquiera o sea, está tan abierto, tan libre que tampoco te va a servir realmente, ¿no? O sea, más vale que tener algo más cerrado y que ahí sí caiga y bueno, sabés vos que después lo podés abrir hacia otro lugar, Claro. pero, ¿no? No, también la, Está. la- la mirada de Este, los actores me parece que es recontra importante, que es gente que tiene mira, mucha sensibilidad, que sabe mucho, que ha estado en muchos rodajes, ¿viste? Que entiende muchísimo y abrir la cancha con ellos, ¿viste? Si ya tenés los protagónicos, algo, trabajar con ellos, pues al final van a ser ellos los que van a poner la cara y la piel para hacer los personajes. Entonces eso me parece fundamental. mirá qué interesante eso, la verdad. Yo, bueno, no hago ficción, vos sabés, y me dedico al documental. Este, bueno, cuando me ha tocado, por ejemplo, la última película se la mostré a la protagonista porque era una historia muy cercana, que habíamos pasado por un montón de cosas, incluso durante el rodaje, para terminarla, y me pareció muy importante bueno, su ok de alguna manera o algo que yo hubiese malinterpretado, pero por lo general yo no lo muestro, pero me parece muy interesante esto que decís vos por ejemplo, mostrárselo al casting, ¿no? Por lo menos al protagónico, ¿no? Eso lo haces realmente, Sí, sí, sí. siempre. Ahora, por ejemplo, estamos editando una película que dirige Julián y el Ujú. actor ya la vio varias veces, además, la fuimos charlando. Pero también el proceso de guión me gusta a mí eso, como de si ya tenés los personajes, sentarte a hablar y irle buscando la vuelta. Mirá, qué interesante, la verdad. No se me hubiera, o sea, no se me hubiera ocurrido que lo podías hacer a eso y bien. Pero igual ahí en eso, ¿no? Tanto en la escritura del guión o en el proceso de montaje. También hay un acuerdo, ¿no? En el hecho de que vos sos el director y realmente, ¿qué pasa si algún actor se pone muy duro con algo o no te ha pasado? No, no me ha pasado, pero como que tampoco se trata como de que sea una lucha de egos, es más como una lucha de decir, la Mm, película va para aquel lado y le buscamos la vuelta para ir para aquel lado. No, no trato de que gane mi idea, trato de que gane la mejor idea y desgraciadamente el director es el que termina eligiendo cuál es la mejor idea, pero como que no me cierro claro. viste, si es alguien que está recontra metido en la película y te está diciendo cosas, estás bastante a la par, ¿viste? Como siempre tenés un puchito más de poder porque vos vas a terminar cerrando la película y también vas a tomar otro montón de decisiones que no son solo actorales, que vos estás viendo con qué lente se está filmando, dónde pusiste la cámara, dónde entró Ujú. la luz, cómo es el vestuario, que el actor capaz que alguna cosa de esas variables se pierde, pero toda la variable de la gran emoción que puede encerrar una película está metida ahí y yo creo que a veces se subestima bastante el trabajo del actor en el cine y se llama muy así, 3 minutos antes para que se ponga delante de la cámara y es una cagada porque se pierde mucho del potencial que tiene un arte que es 200.000 veces más viejo que el cine. Bien, bien, bien. Germán, eh, estamos hablando de Julián, lo hemos mencionado como 2 o 3 veces. Julián es compañero tuyo de la ECU, ¿no? Estudiaron juntos, ¿no? Desde esa Sí, sí. época. Y ahí, bueno, ¿qué pasó ahí entre ustedes bueno, que al final terminan saliendo de la ECU, fundando Rain Dog Cine? ¿Cómo es el trabajo de ustedes y qué querés que se complementa uno y el otro en esta dupla productor-director, director-productor? Porque ambos han rotado, ¿no? En diferentes trabajos de ustedes. Sí, Julián es como un hermano así de la vida y para laburar, venimos laburando hace pila, no sé, hace como 20 años. Y es lo que vos decías, como que vamos cambiando de roles, pero los dos metemos mucho en los proyectos que estamos. Así, si Julián es productor de una cosa que yo dirijo, no es que sea el que hace los formularios, ¿viste? Además hace los formularios, pero mete cuchara en todo y funciona eso, como que cada idea se somete a una discusión que están buenas, ¿viste? Que profundizan las cosas y que
que también hacen que salgan como un poco más maduradas y que si alguien te pregunta algo, decís, esto es por esto, ¿viste? Como llegar con un poco más de fuerza. Pero sí, es como, con aquel es como trabajamos todos los días juntos hace mucho, nos conocemos mucho, sabemos, a veces nos peleamos, como cualquier grupo así chiquito que trabaja juntos, pero en general es un placer laburar con aquel, está buenísimo. Y ta. Y también son momentos muy estresantes a veces porque se pone mucho en juego y logramos como pilotear esas cosas. Sí, sí, los dos tienen que sostener una empresa también, ¿no? Que involucra un montón de proyectos y desafíos que debe tener. ¿Cuáles son los momentos más duros en una dupla, así como la de ustedes? No, creo que son los creativos, como de eso, como decir, pará acá, si en este momento de editando, si traemos esto para acá, y que ahora igual encontramos una fórmula que está buena, que uno se mete en la isla, después se mete el otro, después vamos turnando y después trabajamos juntos. Pero cuando ya llegamos juntos, ya Bien. recontra conocemos el material, entonces ya es como que estás parado en una zona más sólida para charlar. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Hablando de eso, de la cantidad de años que uno le lleva a hacer un proyecto, vos, Una noche sin luna te llevó 10 años aproximadamente, Más ¿no? o menos, sí, sí, sí. Y en todo ese proceso, ¿qué Germán había al inicio y qué Germán hubo al final? O sea, ¿qué le aportó un Germán? ¿Qué idea había en un inicio y qué terminó pasando en todo ese proceso? No, y es como que tal, que sos él mismo con otras experiencias y descubriste músicos nuevos y viajaste un poco, no sé, como que la vida te enamoraste, no sé, te pasaron cosas que capaz que al principio no, y en el camino vas viendo y releyendo y volviendo a trabajar, es como un espacio también de experimentación y de búsqueda, así como contra el papel y de buscar la vuelta, y, y lo bueno que es eso, que medio antes que filmáramos, que cambió bastante el guión, como un montón de pequeñas cosas, pero que eso generó que como que lo sentía más vivo cuando llegamos a rodaje. Y de hecho, algunas escenas se cambiaron en el set o cosas así, que también están buenísimas, ¿viste? Porque si no vas a filmar como un oficinista, decís, tengo que irme con esto, tengo que irme. Sí, Y si ves que hay una cosa que está buenísima que está pasando, girá la cámara y filmá para el otro lado. Me parece que hay algo sí. ahí también en lo inesperado que llena de vida al cine. Sí, te pregunto esto porque es común, ¿no? Que nuestros proyectos en nuestro cine uruguayo y cine independiente, lo que se estira tanto el proceso de desarrollo, producción, finalización de la obra por un tema de financiación que nos va pasando una vida, ¿no? Por delante. Tengo un amigo peruano que le preguntaron una vez, es director y productor así como nosotros, y le preguntaron cómo es hacer cine en el Perú. Y él le dice, bueno, cuando empezás a pensar en un proyecto, estás soltero, no tenés un hijo, y cuando lo terminaste, ya tu hijo, cuando te das cuenta, está entrando en la secundaria. Eso es hacer el cine en independiente, y yo creo que no solo en el Perú, ¿no? Te van pasando un montón de cosas que, por eso te preguntaba, ¿no? Una idea que tuviste en un momento, 10 años después, debe haber pasado un montón, que incluso hasta capaz que aquella idea la sentías hasta vieja, ¿no? Sí, 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 Supongo, sí. ¿no? Y también otras cosas que pasan. Yo qué sé, como por ejemplo la pandemia. Estabas escribiendo un proyecto y te vino una pandemia. Ese proyecto no puede quedar igual. Algo pasó, ¿viste? Terminó todos Sí. encerrados, ¿no? Como que hay una cosa que está buenísimo, como tener proyectos de largo aliento, que la vas peleando, te vas presentando las cosas, vas ganando, vas perdiendo, y que cuando lo puedas hacer sintetices un poco el camino y lo hagas como ser nuevo, ¿viste? Como que te vuelva a enamorar. Y en ese caso, ¿viste? ¿Qué podrías recomendar, ¿viste? Que a alguien que de repente está en este proceso de postular y hay veces que realmente los proyectos no ganan y se demora, ¿qué le dirías a alguien que está en ese mambo, ¿no?
que haga, que ponga el foco en qué No, cosas, y por ejemplo. es difícil también dar consejos. Y también a mí me pasa que postulo y no gano, ¿viste? Es como que no sabría bien qué decir. Lo que sí tal, es un hecho que si uno postula y pierde y vuelve a trabajar, y postula y pierde y vuelve a trabajar, es que o sos muy porfiado, o realmente eso que querés, lo querés hacer y te morís de ganas, y también puede ser las dos cosas. Pero Ujú. que eso también es como una señal de que lo que tenés para vos vale y te las jugás todas en que eso salga. ¿Viste? Si presentás un proyecto una vez y no ganas y no lo presentas más, tantas ganas no tenías de contar ese cuento. Claro, sí, más en este cine que hay que perseverar. Creo que lo que termina siendo que los proyectos salgan es la perseverancia de uno, ¿no? Es tan largo el camino Sí, sí. que es No, y que así. hay una constante que vos decís, está, todos los que hacen películas acá, y todas las que hacen películas, todos son muy laburantes, ¿viste? No hay vagos. Es una disciplina de gente muy laburante y que se levanta temprano y se presenta y trabaja y ve. No existe como esa cosa de tengo una inspiración, me hago así, pum, 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 y son todas luces verdes. Capaz que a alguien le ha pasado y está buenísimo, pero en términos generales es más de como un poco todas las disciplinas artísticas en nuestro país, pero también, para no ser un bajón, como que yo pienso, si yo hubiera nacido en Brasil o en Francia y posiblemente no hubiera hecho cine, era muy difícil, viste, como que Uruguay por su escala, yo creo que da algunas ventajas para poder hacer arte en general y por eso también hay tanta gente que hace cosas. Sí, que nos conozcamos tanto todos, entre todos, y podamos compartir también muchas cosas, ¿no? Porque esa escala que vos decís creo que también es un plus, ¿no? Que capaz que no una sociedad como la de Brasil se diluye en ese armatoste tan grande que es el cine Claro, y brasilero, al no ¿no? haber mercado como mercado, vos decís, si en cualquier país grande que hay mercado, el mercado ese ya está cooptado por 10 megaempresas, entonces cómo entras ahí, viste, todo es como, o hay una cosa como periférica de un cine más artesanal, independiente, qué sé yo, pero es como muy periférico. Acá es casi toda la periferia, entonces no es tan difícil entrar a la periferia. Bien, bien. Germán, has hecho diferentes tipos de películas, has estado en Anina como productor, en Roslik como productor, en Una noche sin luna como director, como es la que hiciste con Roberto Suárez, Por madera. Ojos de Madera, ahí como codirector con Roberto. Ahora acabas de estrenar hace muy poco Luz de Obra, que está buenísima la película, y sos como director también. Ahora estás en la película de Julián como productor, ¿no? Así como co-guionista, digo, No, no, guionista no, no, estás ahí como, no, coeditor. Ahí va. montaje, coeditor. Entonces, ¿de dónde suelen nacer tus proyectos? ¿Es una imagen que te aparece, una inquietud personal, una historia que lees, o surge siempre de la colaboración, como ha pasado en estos casos que te digo con Roberto Suárez o Julián? No, yo creo que no sé, no hay como una línea, como que depende del proyecto, como que a veces es como viene más de lo temático, a veces más de lo formal, a veces más de que viste una imagen que te generó algo y empezás a escribir alrededor de eso. Lo que sí es eso, ¿no? Soy más un escritor más de brújula que de mapa, ¿viste? No sé a dónde voy a llegar. Lo agarro y voy Ah, diciendo, esto va allá, y voy yendo, y trato pero sí me interesa como buscarle a las películas como una atmósfera, como capaz que no empecé a escribir, pero ya sé cuál es la atmósfera de la película, o tengo la intuición de cuál es ajá. la atmósfera, eso me parece recontra importante como para construir un mundito donde los actores y todo jueguen en una frecuencia parecida, ¿viste? Que no te quede como una comedia con 5 tipos de actuaciones diferentes, ¿viste? Como de encontrarle un tono que pueda sonar acompasado. Digo esto y capaz que no, que las películas quedan mal, pero como que mi interés es que quede como bastante afinada dentro de su género. Ahí va, ahí va. Sí, porque, por ejemplo, en el caso de Una noche sin luna, ¿cómo surge esa idea? ¿De qué surge? ¿Te acordás de ese No, a mí día? me había gustado mucho Mystery Train de Jarmusch, que eran 3 historias, como de Ajá. noche y todos personajes medio como losers y lindos losers. Y una vuelta pasé por un peaje
no sé si era Navidad y había una tipa ahí trabajando y me quedó como esa imagen y como que alrededor de eso empecé a escribir, Ajá. pero y también ya era amigo de Marcel y de Roberto y me encantaba la música de Melingo, entonces como que empecé ahí como a juntar los munditos. ¿Y en Luz de Obra cómo surge? En Luz de Obra surge porque Pancho, el protagonista de Luz de Obra, fue escenógrafo de Ojos de Madera, junto a Paula Villalba, eran los directores de arte. Ujú. Y él es de la barra Ajá. del grupo de Roberto, de teatro, qué sé yo, y somos amigos hace pila. Y me contó que quería hacer una obra como Únicos Autómatas, sin actores, que habían viajado a Chile, a un festival buenísimo, y habían medio pichado la idea y les había encantado a una gente, qué sé yo. Y empezaron a trabajar en eso y yo empecé muy poquito a filmar eso. Y ese día se frustró y dejó de existir, digamos, nada. Empecé a filmar un documental que dejó de existir. Y en paralelo apareció lo del Odeón, que es un teatro incendiado que ellos reflotaron. Entonces el documental viró y empecé a filmar eso. Aparte del teatro me queda a 3 cuadras de casa y era como ir a filmar, a filmar, a filmar, a filmar. Y estuvo buenísimo porque, no sé, metí 100 días, una cosa así de rodaje. Y era a veces como ir a pescar. Y ahora me hace falta eso, como decirte, salir a filmar algo para poder filmar, ¿viste? Como ir a filmar Palmet, donde se la coma Sí. el picudo, ¿viste? Algo de ir a filmar. Y sí, cuando entras en ese ritmo de que es tan lindo también, el encontrar y filmar, encontrar y saber que estás construyendo algo a una cosa muy distinta de la que estás viviendo ahora, que es proceso totalmente de ficción, que es otra cosa muy, muy distinta, ¿no? No está eso de salir a buscar, ¿no? Está más que nada el de escribir y pensar y Sí, presupuestar. sí, 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 claro. No, también en el caso Bien. de Luz de Obra era lindo estar ahí, ¿viste? Como cuando estás en un lugar que te sentís cómodo y que la gente es macanudaza y pasás lindo, era como ir a filmar algo que yo en un momento no sabía bien para dónde iba a ir. Alguna de las cosas estaba filmando, pero que solo el hecho de estar ahí me servía, porque estaba contento, pasaba bien y aprendí un montón de cosas. Yo te tengo que felicitar, ya te lo dije, el día de la premiere. Para mí es una genialidad la película, me encanta y me encanta ver películas que yo no podría hacer realmente. Que me maravilla el saber que hay un talento ahí que es totalmente distinto al mío y que realmente me hace zambullir en algo que yo no, realmente no me siento como capacitado porque hago las cosas de otra manera y fue ver ir a ver la película aquella vez por primera vez y matarme de la risa y realmente saborear cada momento y ver y descubrir cómo habías resuelto un montón de cosas durante para construir esa historia que me parecían muy lindas. Hace poco la vimos en el programa de cine acá en Dolores y la volví a ver y volví a realmente a ratificar eso que había sentido aquella primera vez y la verdad que te felicito porque me parece que eh, la película habla muy bien del profesional que sos y de cómo tomás las decisiones. Y para que no se vaya en elogios todo esto, te voy a preguntar, mezclaste documental y ficción y entiendo que fue con una complicidad también con los actores al tener una compañía, ¿no? de teatro y conocerlos de primera mano, como vos decís, de conocerlos hace mucho tiempo. ¿Cómo trabajaste esa construcción de la película con ellos y vos me decís que fuiste tantas veces ahí? ¿Cómo fue ese Sí, es proceso? raro, pues yo en un momento pensaba que todos los documentales son ficción, ¿no? Que vos decís, filmás un documental sobre matemática, sobre ciencia, sí, sobre lo más duro que puedas tener, y capaz que dentro de 500 años eso no es así y construyeron una ficción. O un documental que haces que una persona le pedís que camine de un lado al otro, ya estás componiendo, ya estás recortando, todo lo que ya sabemos, ¿no? De cómo el documental también es una mirada, y hasta un documental observacional con una cámara como de seguridad también es una mirada. Una vez hablando con un tipo me dice, no, pero también todas las ficciones son documentales. Y eso está buenísimo. Vos decís, ¿querés ver cómo vivían en Estados Unidos en los años 50? Mirás películas del 50 y aunque sean westerns, ciencia ficción o lo que vos quieras de esa época, te va a dar un montón de bagaje de la sensibilidad de esa época. Ahora,
Y Ujú. yendo al documental a esta película en concreto, todo lo que está es verdad. Verdad en el sentido de que pasó, ¿no? Hay muchas cosas fueron recreadas, pero que nada está hecho como decir, vamos a hacer que este personaje diga que está viviendo en el teatro y no está viviendo. No, el tipo estaba viviendo en el teatro. Como que lo filmábamos, el tipo, yo qué sé, afeitándose y le pedíamos que se afeitara mirándose un espejo, pero él estaba viviendo ahí. Cómo construir algo así como la verdad desde la ficción. Claro. Sí, sí. Este, yo muchas veces hago eso, ¿no? Es que a veces que hay momentos o situaciones que no las podés filmar, pero sabés que son reales, que las hace. Yo siempre pongo el ejemplo del tipo que le pedís que corte leña a las 3 de la tarde cuando lo hace a las 6 de la mañana, porque por alguna razón no se puede, no se pudo, pero el tipo sabe lo que está haciendo, sabe que se está autointerpretando, pero sabe que lo hace con una naturalidad que no, vos no le estás pidiendo que haga algo que él no hace o que no sabe hacer. Este, y creo que es re válido trabajarlo durante el proceso de un documental también. O sea, sabés que filmás cosas directamente, que están sucediendo por primera vez frente a la cámara y que no las esperabas, pero también uno puede ir a buscar eso que sabe que sucedió o que de repente encontraste en el proceso de investigación. Y decís, esto me encanta, pero cuando vas a filmar, obvio, hay cosas que no están o no las está haciendo y sabés que aunque las reinterprete, sabés que son reales, Claro, ¿no? Y eso, jugaste con mucho de eso claro. ahí. Sí, no, y también desgraciadamente a veces el documental pasa a ser como un formato de imágenes de archivo, cosas en cámara lenta, gente hablando a cámara, que está. Eso es como un formato dentro del espacio documental, pero que al final los documentales son películas y son películas como la de ficción. Yo no sé, como que siento que desde el momento que alguien sabe que lo están filmando, así nosotros ahora que estamos charlando acá con unas Sí. camaritas de una compu, ya tenemos un nivel de articulación del lenguaje diferente, tratamos de lucir más inteligente lo que somos. No sé, está como en una lógica de que no es verdad. Si nosotros estuvimos en un bar, capaz que hablamos diferente, usamos un lenguaje más soez, no sé, lo que sea. Ujú. Sí, Pero sí, que sí. hay una cámara prendida, ya la realidad es lo que interpreta la persona que está siendo dañada por esa cámara, ¿viste? Me parece que en eso es Mm. como inocente creer que hay algo así como un documental puro que cuenta la verdad del mundo porque está filmado, no sé, una cámara en mano nerviosa, escondida atrás de un telón. Me parece que el cine es el cine y el documental es como un género casi, ¿viste? Como decir, en vez de ser una película de terror, Sí. es una documental. Que juega con el espectador en un pacto como de vení que lo que te voy a contar pasó o es una porción de la realidad o te voy a educar sobre las ballenas, pero que no deja de ser un cuentito como una película de James Bond. Sí, este año he hablado con tanta gente que ya no sé, al escucharte me acuerdo que alguien, no sé quién fue, me encantaría citarlo, pero no puedo. No me salió a mí, pero esta persona me decía, basta con seguir diciendo o diferenciando entre ficción y documental, son películas. Y lo que tenemos que trabajar es que la gente entienda eso, que son películas, que uno va a ir al cine a meterse en un universo que no es el suyo o que capaz que lo toca de algún lugar o está próximo, y eso es lo lindo de nuestro cine, de ver nuestro cine, que es un cine que se mira a sí mismo. Entonces, ya hoy prácticamente está todo casi súper mezclado, ¿no? Entre documental, porque el formato aquel antiguo de material de archivo, Talking Head, locutor que hablaba, casi que capaz que los yankees los siguen usando bastante, pero en el resto del mundo son películas con una narrativa muy distinta a aquel tipo de documentales que se aproxima mucho a la ficción y la ficción lo toma, ¿no? Claro, También, como decís claro. vos. No, y decir Ujú. esa cosa horrible del no ficción, esto es no ficción. No, también es ficción, no seas malo. Sí, sí, sí. Así pegás A la si prueba pegás está. dos planos, estás haciendo ficción. Porque genera Sí, una sí, tercera idea sí, que es sí. producto de esa unión, ¿viste? Entonces ahí ya estás construyendo una narrativa ficcional. Germán, y entonces en esa cuestión de ficcionar en el documental y escribir en la ficción, este,
¿Cómo fuiste trabajando, por ejemplo, una película como Luz de Obra? ¿Fuiste escribiendo cosas que se te ocurrían? Me dijiste que algunas están de vuelta reinterpretado el momento que pasó porque no estuviste ahí. ¿Cómo fuiste construyendo esto de que ibas con la camarita a pescar y después que hacías eso, qué hacías cuando volvías a tu casa? Claro, ahí hablamos con Julián, pero yo por lo general iba a filmar un rato y cada tanto iba al bar con ellos y seguíamos charlando, qué sé yo. Y generalmente en el bar salían cosas o me contaban cosas que después yo las compartía con Julián y decía, vos, si contamos esto, y ahí le buscábamos la vuelta, sobre todo para ver cómo entraba en la estructura de la historia, pero ¿qué es eso? Como estar atento a lo que pasaba, ¿viste? Y también tuvimos mucha suerte con el proyecto, porque claro, había mucha gente como muy luminosa y también como muy espectacular alrededor, ¿viste? Como los franceses. Sí, claro. Además del grupo de teatro, que vos decís, es una gente insólita, como una gente excepcional, que no te la cruzás en la calle y son fuera de serie. Y también el grupo de este teatro genera esa como una energía de gente parecida a ellos que se les acerca y está buenísimo. Sí, y tuviste la capacidad, digo, por la cercanía, pero también por tu forma de ver el cine, de hacer cine, de cómo te construís vos como director, de tener la capacidad de ver todas esas cosas, de ir y aprovecharlas, ¿no? Porque capaz que otra persona diría, no, bueno, lo habría hecho de una forma muy distinta, y vos realmente usaste esa complicidad con estos actores para realmente Claro, divertirte haciendo la película, claro. ¿no? Sí, pues también pasa a veces que el documental es un proceso doloroso, ¿viste? A diferencia de la ficción que vos decís, la escribís, la filmás, te podés pelear con alguien, pero no importa, es como que la película es la película. En el documental muchas veces, como contás cosas de la vida de la gente, que tenga que remover dolores, ¿verdad? Estás todo el tiempo en un espacio de mucha sensibilidad y de respeto y de límites y de cosas para tratar de ¿viste? Hacer las cosas bien. En cambio, en este proyecto, como ya estaba delimitada como la zona donde queríamos trabajar, y era bastante desde el goce, y el amor al trabajo, el trabajo en grupo, y a la noche, y a la bohemia, qué sé yo, se generó eso. Entonces también era como muy lindo pensar un proyecto documental en que no estuviera atravesado por un dolor o por una injusticia social o por algo que son documentales que hay que hacer, no digo que solo hay que hacer documentales sobre cosas amables, pero que en este caso no, nos pasaba eso, ¿viste? Que era lindo hacerlo por eso, te volvía muerto de risa de estar filmando. Programa de Cine Uruguayo Podcast. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Mirá, quiero aprovechar para preguntarte cómo las hiciste, ¿no? O sea, porque ¿de dónde salieron? Porque me parecen cosas que son pequeños chistes o pequeños momentos en la película que describen muy bien muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el momento que Cacho se sienta en el living de la casa y dice, bueno, mira a cámara, que nos mira a nosotros y nos dice, discúlpenme que la casa no está terminada todavía, ¿no? Cuando vos venís de ver toda la película que el tipo le promete a todo el mundo fechas, que él se las autopromete a él sabiendo que es un divague, porque viene así desde hace años, ese momento de decir, bueno, sentate acá y que se te ocurrió No, a eso es de vos, Pancho. Pancho siempre salió. decía, no, el documental cuando lo ve la gente va a decir, esta casa no está hecha, estuve una hora acá sentado y no vi nada hecho. Entonces fue tipo, decí lo que decís, lo que pensás y hacelo así, para andar caminando, yo qué sé, le encontramos la vuelta. Eso está bárbaro porque realmente sí, bueno, les larga un montón de carcajadas en sala porque sí, bueno, el hombre ahora te lo está diciendo a vos, no solo que se lo dice a los que están en su entorno, que los estás viendo en la película, sino que ahora encara al espectador mirando a cámara y dice, bueno, tengo que pedirle disculpas porque la casa está así, ¿no? Entonces, inevitablemente ya está, te interpela a vos, o sea, te toca a vos de alguna manera. Y eso es fabuloso, es como de pequeñas joyas dentro de la peli que están bárbaras, como la escena también esa que pide para hablar con ustedes dentro de la carpintería, para decir, vos, ustedes vienen acá y me hacen perder tiempo y siempre estamos con... Eso también es algo que surgió ahí en el momento Sí, 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 eso fue, y aparte nos quedamos sin batería, entonces se apagó la pantalla y quedó grabando el sonido, todo fue como un error, entonces terminó Sí. siendo todo a favor.
Pero sí, también Pancho es un tipo muy creativo y muy divertido que como personaje sumaba pila de esas cosas, pues es muy natural haciendo esas cosas. Es que esas cosas son, capaz que, por eso te hablo de cómo vos construís te construís como director, ¿no? De cómo ves las cosas y cómo las aprovechás, porque capaz que otro en otra, qué cagada, vos, vamos a tirarla de vuelta, vos. Pero en realidad vos aprovechás ese momento para decir, vos dale, hagamos esto, aprovechemos que esto se jodió y utilicémoslo. ¿No? Y esos son los pequeños gags, pequeñas cositas que tiene la película que también desnudan, ¿no? El proceso del hecho de mostrar que esto en realidad es una. Lo estamos haciendo, es real y son reales tanto los que están ahí como los que estamos de este otro lado también, Claro, ¿no? y que es un juego también, Y eso ¿viste? es. Como que estamos jugando y invitamos al espectador también a que juegue, ¿viste? Como de que no es un documental solemne sobre el teatro uruguayo y el trabajo, el sacrificio del trabajo. Eso además Claro. está, ¿viste? Existe y está ahí. Pero Mm. la idea era buscarla por otro lado, como de, ¿viste? Y también Pancho es como una figura de ese, el que no está bajo de las luces, ¿viste? Como de un personaje que en eso también es lindo, porque el loco no es un actor famoso, ni alguien que el ambiente del teatro conozca demasiado, y tiene una experiencia y una trayectoria espectacular, y pinta increíble, y canta tangos increíble, y viste un tipo que es como un renacentista, y que si fuera un poco más ególatra sería un langa bárbara, y es un tipo divino, con una humildad bárbara, y tal, que nos abrió la puerta de la casa y filmó una película sobre él. Bueno, no, yo de vuelta te digo, me voy a comprar el DVD de la película cuando salga, porque me gusta mucho. No, pero es para recomendarla realmente a la gente que esté escuchando en este momento, que esté viendo esta charla, que es una película para pensar en cómo hacer cine también, ¿no? De cómo encontrarse esas cosas, cómo aprovechar momentos, cómo construir momentos, sabiendo de que es algo que pasaron cosas que ya sucedieron y cómo uno las puede trabajar e incluir en el relato, y me parece que en eso la película es realmente una obra. Hablando de esto de construir también las charlas que se dan dentro del auto, eso evidentemente capaz que salieron de charlas de, no sé, de como decías vos, del bar o de momentos de fumarse un pucho Claro. o mientras estaban barriendo, Claro, ahí ¿no? pasaba que Pancho y Sole viven medio cerca. Pancho vive en El Pinar y Sole en Sangrila. Entonces se iban todas las noches andando en auto y charlando, ¿viste? Entonces nos juntamos un día a charlar de cómo eran sus conversaciones, y ahí afloraron esas Claro. cosas. Y también ellos se conocen hace 25 años. Así todos vienen como de mucha confianza y mucho afecto también, y mucho respeto creativo. Entonces también está bueno como trabajar desde ahí, ¿viste? Entre todos. Y también hay cosas que no Está están y bien. que para mí estuvieron buenas que no estuvieran. Por ejemplo, ellos estrenaron, estuvo la obra una semana en cartel, una semana y media, y cayó la pandemia. Y todo lo que hicieron estuvo cerrado pila de tiempo, y que si la película hubiera terminado con un cartel que decía, y después vino la pandemia, era como un golpe bajo, en cambio así te deja como o la búsqueda es que la película te deje como que salís mejor que cuando entraste, ¿viste? A verla. Y que si hacíamos eso, de dar una información de lo que pasó de verdad, tipo, los tipos se rompieron el lomo, hicieron un teatro, hicieron una obra espectacular, y no lo pudieron hacer porque cayó una pandemia y cerraron todos los teatros. Viste, como que hubiera sido un bajón el final de la película. Claro, sí, 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 tal cual. En este caso, vos acabas de contar de que fuiste a buscar ese material y mientras filmabas escribías la película y pensabas la película. No sé si fuiste montando también en el proceso, probando. ¿Lo Sí, hiciste, con por Julián empezamos ejemplo? a montar cuando teníamos como ponerle 85 días filmados, una cosa así. Y después metemos Está como 15 días más de rodaje. Diciendo, acá falta bien, esto, acá faltaría esto, acá faltaría esto. bien. Y en otros casos, por ejemplo, sos de escribir previo, bueno, estamos hablando obviamente que ficción sí, obviamente que escribís previamente, ¿no? Pero en el documental, de escribir previamente, como sos montajista, escribís pensando ya en el montaje, en el caso, por ejemplo, del documental, escribís y filmás. Sí, ahí depende. Generalmente escribo los, tampoco hice tanto, pero con los documentales para presentarme a fondo, ¿viste? Y decís, estás escribiendo Ujú. medio a ciegas,
porque no sabés bien cómo va a ser es más como que tenés la intuición y las ganas de que hay algo que te parece interesante y lo querés filmar, que cómo va a ser la hechura de la película. Entonces es como una cosa al revés, ¿viste? Como poner la carreta delante de los bueyes, como escribís para Sí. presentarte un fondo. Pero eso a veces te aclara o te sirve para generar un arco dramático o algo que está interesante y sobre eso empezar a construir. Pero me gusta más como está, filmar, estar cerca de la persona que filmás y ir conociéndote y ahí ir encontrando la película. Pero a veces no se puede por eso, de los fondos. Si necesitas un sonidista, le tenés que pagar el sueldo y está bien que cobre su sueldo y tenés que tener un fondito para hacerlo. Ujú. Está. Sí, sí, o sea, yo, por ejemplo, trabajás mucho, puedes trabajar mucho en la investigación y en base a esa investigación, conocimiento de los personajes, conocimiento de las locaciones, uno realmente trata de escribir algo que de alguna manera represente o llegue a representar lo mejor posible esa idea que tenés de película y te sirve a vos como para bajar y decir, bueno, realmente por acá quiero ir, por acá estoy yendo, sabiendo que, por ejemplo, en el documental todo va a cambiar realmente, o sea, Claro, o gran parte del documental puede cambiar. Hay cosas que sabés que las filmás tal cual porque querés que sea así, lo podés hacer. Pero son procesos distintos, como decís, ¿no? Ir con la cámara y encontrarte qué pasó con esto de luz de obra, o de repente pensar en Roslik, que si bien no es tu obra, pero como estás hablando, ¿no? De un proceso que lo viven tan cercanamente con Julián, me imagino que habrá sido de otra manera también, armar ese tipo de claro, película. sí, sí, sí. Sí. No, Roslik tenía mucha animación también. Entonces, tiene, no ¿Cierto? sé, como 15, 20 minutos de animación. Y claro, es un tema recontra sensible, súper duro, viste, como. Y Mari y Valerie, que son unos genios, viste, fuimos un montón de veces para allá, charla. Era como otro el proceso, más transformador también, porque cada vez que volvíamos viste, como no volvíamos igual que cuando nos íbamos para allá, a San Javier o a Paysandú. Pero también es eso, conocer gente formidable. El documental tiene una cosa muy vivencial de que la ficción es más como un circo, ¿viste? Llegaste, armaste todo, te fuiste, filmaste. Podés generar cierto vínculo con la gente que es parte de la troupe y te querés mucho y qué sé yo, pero es como los 100 metros llanos. El documental ya se empiezan a mezclar todas las cosas y también está bueno, ¿viste? Desde el humano es mucho más caudaloso, creo yo. Sí, 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 sí. Por eso documental, porque creo que es algo maravilloso lo que sucede en el proceso de hacer un documental y que te da la posibilidad de, bueno, de manejar tiempos muy dilatados también, hablando de esto que hablábamos al principio, ¿no? De cuánto tiempo te lleva hacer una película y qué es lo que podés ganar en ese proceso y focalizarte aprovechar ese proceso para que esa película nunca se estanque y siga creciendo, ¿no? Y esto de que sean procesos tan dilatados te da esa posibilidad que acabas de mencionar, ¿no? De poder estar secarte a las historias, a las personas y vivir y construir de una manera distinta que lo hacen esos 100 metros llanos que decías de la Claro, ficción. sí. Bien, sí, sí, para redondear, ¿no? Ideas entre dos No, pero colegas. al mismo tiempo todo es un recorte ficcional, ¿viste? Como vos decís, que tratás de hacerlo honesto. Vos decís, el documental es como Sí. para mí es como un mago, te voy a decir, te voy a hacer un truco, vos tenés que ver que es un truco. No te estoy así, entendés que las cosas tienen una hechura, están cortadas, están pegadas, hay una música que te emociona en un momento, hay un montón de cosas que utiliza herramientas del cine para contarte un cuento, emocionarte, contarte o hacer una denuncia, lo que sea, pero que es una ficción. Sigo medio en loop con eso, pero que No, no pero existe como algo así puro y lo otro, ¿viste? Pero sí es muy distinto los procesos de hechura, digamos, es lo que vos decías, es como que una cosa lleva un tiempo larguísimo y la otra no. Pero, a ver, yo, por ejemplo, lo que yo hago, escribo realmente los documentales como si fueran una ficción. Y me zambullo en eso, totalmente. Hago, por supuesto, una investigación muy grande, primero. Me lleva 1 o 2 años hasta que decido empezar a escribir la historia. Y
vivo un montón de procesos, esto que decías vos, desconocer un montón de gente, lugares, zambullirte en esa historia, y luego escribo el tratamiento como si fuera un casi, o el guión, si es que a veces escribo guiones y los escribo como si fuera un literario de una ficción. Yo sé que después va a cambiar, pero ahí es cuando vemos que realmente hay una proximidad muy grande, por lo menos yo la Claro. siento así y la vivo de esa manera. Sé que después va a cambiar, pero eso me afirma a mí en muchas cosas que quiero llevar adelante y que quiero llegar a contar y a armar esa estructura tan importante, ¿no? Que es bueno tenerla, muy bueno tenerla. Germán, has sido testigo y partícipe de la evolución del cine uruguayo de las últimas décadas, o sea, desde que nos conocemos hace mucho tiempo, prácticamente, mirá, y estudiamos casi en distintas escuelas, pero estudiamos en el mismo tiempo. Yo también en el 2001 empecé a hacer cine, así que yo soy testigo también de ese evolución del cine uruguayo que sé que has vivido, ¿no? ¿Cuál crees que es la mayor fortaleza que ha desarrollado nuestro cine en este tiempo, hasta llegado acá? Y yo creo la honestidad, que vos decís, hay películas deshonestas, como en todos los cines del mundo, pero que en términos generales las películas son películas que los que las hacen realmente las quieren contar y no hay como un aparato, viste, que vos decís, está, que tiene más que ver con el mercado, como de hagamos, Mm, viste, un super hit poniendo estos elementos y los mezclamos y vendemos entrada. Como pasa con la mayoría de la música uruguaya buena y con todo el arte uruguayo, como que termina siendo como un espacio de amor, ¿viste? Vos decís, hacés la película y tenés ganas de hacer, ¿no? Porque sabés que si querés hacer algo comercial, posiblemente te vaya igual, peor, que si haces algo que realmente querés hacer. Por eso, por un tema de dónde queda Uruguay en el mundo, la escala de lo que somos, como si. Me parece un cine muy honesto. eh, en términos generales, pero bastante generales, digamos. Y ahí mezclo todo, ¿viste? No importa el género de la película, puede ser sí, una sí, comedia así desbordante o thriller psicológico o un drama familiar y da lo mismo, importa eso, la honestidad con la que lo haces y me parece que el cine uruguayo tiene mucho de eso. y por otro lado, ¿cuál crees que es el mayor desafío que enfrenta el cine nacional en este momento? Y ahí creo en eso, como en lo contrario, como en la posibilidad como de pensarlo como una maquinaria y como algo seco y como algo algorítmico de cómo pensar las películas de una forma que va más allá de lo comercial, ¿viste? Que es casi como una forma de invasión mental, ¿viste? De querer vivir en un lugar que no vivís o de entender el mundo de un lugar que no es acá. De, de que me parece que ese puede ser nuestro mayor peligro como de que no tiene que ver con un nacionalismo, un amor al Estado-Nación, ni nada de Ujú. esa mierda, sino como un sentido de pertenencia y de entender dónde estamos parados, ¿viste? Que me parece eso, que por ahora venimos zafando bastante bien, pero que es un peligro frente a la posibilidad de decir, bueno, hagamos una industria, hagamos un coso, y que terminemos haciendo Ahí va. otra cosa igual a las que hay en todos los sitios de internet que no aporta Sí, poco porque ya hay mucho y hay gente que lo hace bárbaro. bien. Bueno, Germán, yo ha sido muy nutritiva la charla, hemos andado por todos lados. Preguntarte, ¿las películas de ustedes dónde están? ¿Dónde las podemos ver Y hoy? depende, alguna en retina latina, otra, tendría que pensar cuál, hay una en YouTube, depende, pero en retina latina hay algunas cuantas. Bien, bien. ¿Más Cinemateca hay Cinemateca, ahí va, algo? más Cinemateca creo que está casi todo. Ahí va. Está, importante, importante. La sala Félix Oliver, de Más Ahí va. Cinemateca. Germán, mil gracias por participar, por esta charla entre colegas acá. Faltó la cerveza y el bar, como decís vos, pero creo que se dio una linda charla. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y contemos que hicimos como 3 charlas antes y se nos colgó. Y esta la Sí, remontamos. Salían carteles, cosas. y para que no quede fuera de eso, de lo que arrancamos siempre las 3 veces, es cuando nos conocimos, cuando vos estabas con Una- Una noche sin luna,
en el primer ¿Y vos Atlantidoc. con qué estabas? ¿Cuál era ese proyecto? Con un proyecto que nunca salió de documental, bueno, la verdad que era una idea linda, pero la verdad que no era verdad al final. Después me di cuenta de que iba a buscar mucho, pero no iba a aparecer esa historia. Bien. Así que va a ser difícil. Así que bueno, pero nos conocemos de ahí, de esa época. Germán, muchas gracias. Vos, Pablo, muchas gracias. Auspicia Reducto. Apoya Asoprod. Produce Gabinete Films. Programa de Cine Uruguayo Podcast.